lo que hablábamos de la confianza. Pero vamos a conectar con el señor Ruskin Pimentel, quien se encuentra desde la ciudad de Nueva York. Ruskin trabaja para la oficina del Congreso de los Estados Unidos. Ruskin, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un tremendo placer saludarles. Ruskin, aquí hemos estado hablando en este recuento que hacemos cada domingo, pues con relación a este tema de las elecciones en Estados Unidos, cómo ha sido pues asumida, pues estás en uno de los estados, que es Nueva York, que definitivamente es un estado puramente republicano. No, demócrata, demócrata. Perdón, demócrata, tienes toda la razón, disculpa. Bueno, Julia, mira, las elecciones aquí en Estados Unidos eran unas elecciones que hemos denominado, digamos, unas mega elecciones. Hacía unos 20 años no se vivía unas elecciones de esta magnitud y aunque todo el foco ha estado relacionado con la disputa presidencial, lo que es algo evidente y normal, sobre todo por lo polarizada que tuvo esta campaña. Estas elecciones también tenían otras cosas en juego. En estas elecciones fueron 11 gobernadores a la disputa, unos 300 y algo alcaldes alrededor del país, 5.800 puestos a las legislaturas estatales, nombramientos de jueces, subsecretarios y medidas, digamos, de índole de referendo en cada estado. Hubo estados que tuvieron 11 medidas en la boleta. En el caso de Nueva York tuvo 6. En el caso de Florida tuvo 4. Georgia tenía 13 medidas en su boleta. Así que han sido unas mega elecciones que obviamente han enviado un mensaje diverso en diferentes áreas. En el caso de Nueva York prevaleció la corriente demócrata tanto para las legislaturas como el voto presidencial, y pasó la medida número 1, que era la medida sobre una reforma a la Constitución del Estado, también propuesta por la bancada demócrata. Así que yo creo que todavía estamos en el proceso de evaluar cuál ha sido el mensaje que ha enviado la ciudadanía a los funcionarios electos, a los gobernantes. Antes de darle paso a mis compañeros, dinos por favor el congresista Adriano Espallaide, el senador Luis Sepúlveda, ¿cuál es su estatus en estas elecciones? Bueno, en el caso de Nueva York, todos los funcionarios electos dominicanos que estaban en disputa, era un senador estatal, 5 asambleístas o diputados, como le llamaríamos en Santo Domingo, y el congresista Adriano Espaillat. Todos revalidaron. La votación fue amplia, fue de muy buena participación, y la votación fue amplia. En el caso del congresista Adriano Espaillat, ha sido el funcionario electo del Estado que ha sido más votado, con un Wow. 84% de los votos a su favor. Así es. Saludos, señor Ruskin, Luisa Cepín, placer saludarle. Continuando en la El misma placer es línea mío, del Luisa. señor Adriano Espaillat, ¿cuáles son las nuevas propuestas que trae el congresista al tener ya su quinto periodo, verdad? Tercero. Así es, está revalidando por quinto periodo. En el caso del Congreso de los Estados Unidos, las elecciones son cada 2 años. Esta es la quinta vez que va a la contienda y fue revalidado por un 84%. Excelente. Sus nuevas propuestas para ya al ser reelecto y a través de la diáspora dominicana, ya y el apoyo de toda la línea dominicana. Mira, una de las funciones principales, de entre las varias que tiene un congresista, el congresista de Arias Payá representa el distrito número 13 en el Congreso. Ese distrito corresponde a gran parte de Washington Heights y una parte del Bronx. En ambos lugares hay una gran cantidad de dominicanos, es donde más dominicanos probablemente viven fuera del país, y es un distrito que necesita gran inversión pública. Y una de las funciones de los congresistas, entre muchas, es asegurar
esos fondos para esa inversión pública que hace falta en nuestros distritos. El congresista tiene 3 proyectos puntuales que traerían gran cantidad de fondos para infraestructura en el distrito. Algunos de ellos se han logrado, digamos, adelantar bastante con ya fondos asignados, como lo es el Centro Cultural Dominicano, que ha sido una batalla de muchos años, probablemente más de 15 años. Ya los fondos para ese proyecto terminaron de ser recaudados hace apenas un mes. El congresista está trabajando muy de cerca con lo que se conoce como la Armería de Cambridge en el Bronx, que es un área donde se invertirían cerca de 1.2 billones de dólares para dinamizar la industria, el comercio y el área de vivienda de la parte que le corresponde en su distrito en el Bronx. Y en el caso de Manhattan, el congresista está trabajando arduamente para que se asignen los fondos para el segundo, la línea del metro a la segunda avenida, que es un área que todavía la tenemos, digamos, sin cubrir por parte del transporte del metro público en Nueva York, y que revitalizaría el acceso a que más gente visite Washington Heights como un lugar turístico. Y esto viene atado con lo que ya el congresista ha conseguido, que es denominar a Washington Heights como un centro protegido histórico del Estado, y está en debate, ¿no? Se ha enviado ya al gobierno federal para que esto sea a nivel nacional. Eso traería gran cantidad de recursos al distrito y traería también asignación de nuevos fondos para vivienda, para la preservación de la cultura, la vivienda y la aportación para adelantar el distrito como un lugar turístico a nivel nacional. Eso sería sumamente importante para nosotros. Ya se ha adelantado, es decir, ya fue aprobado por parte del Estado. Estamos a la espera de que sea aprobado. No debe de tener mayores problemas en que sea aprobado de forma federal. Y obviamente la atracción a más vivienda accesible. Bien, señor Ruskin. Distrito, una de las cosas que más preocupa a la ciudadanía es ese acceso a la vivienda accesible. Bien, señor Ruskin, José Herrera por acá con usted, un placer tenerlo. Saludos, José. Vemos, volviendo al tema de las elecciones, y como usted bien decía, han sido unas elecciones históricas. De hecho, la participación de los votantes fue una de las más altas que se ha registrado en la historia de los Estados Unidos, en la historia de elecciones de Estados Unidos, solamente superada por las elecciones del pasado evento, la del 2020 y la de 1952, que fueron un 66%. En esta se logró un 65%. ¿Cuál era el sentir de la población estadounidense para poder manifestar ese deseo que tenían, y qué tanto era lo que se sentía allá que lograron, en este caso, validar y elegir a Donald Trump, muchos votantes de los cuales tampoco se sentían identificados o no manifestaban esa identificación? Mira, yo tengo funciones de gobierno y debido a mis funciones de gobierno, en cada intervención que yo he hecho con relaciones a las elecciones, he tratado de ser lo más objetivo posible. Obviamente hay un resultado ahí. Los líderes del Partido Demócrata han aceptado de forma inmediata ese resultado. Eso es saludable para nuestra democracia, sobre todo cuando vimos que durante la campaña hubo una polarización tan grande y se esbozaban algunas teorías de que iba a haber situaciones en Estados Unidos desagradables. Yo creo que una de las cosas positivas del resultado de esta contienda es que la gente fue de forma cívica, masiva, como usted dice, a votar de forma tranquila, expresó su opinión en el voto, y luego de eso el partido que no resultó agraciado con la presidencia aceptó de forma inmediata los resultados, y nuestros líderes han prometido una transición ordenada y cívica del poder. Sin duda alguna, muchas de las encuestas
acertaron en términos de que no había un gran número de indecisos. Había un 3 o 4% de indecisos. Ese 3 o 4% de indecisos, ambos partidos se lo disputaron en una campaña muy polarizada, que tuvo muchos momentos, digamos, incómodos, y al final esos indecisos tomaron una posición que se acerca más a aquellas cosas que plantearon el Partido Republicano, y eso le otorgó el triunfo a Donald Trump. Pero, por ejemplo, en la cuestión, no era esta sola la cuestión, habían otros valores que también estaban en disputa. Una de ellos es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el aborto, el derecho reproductivo de la mujer. Esto fue a elecciones en 10 estados, de los cuales 5 ratificaron alguna medida de protección para eso. En el caso de Nueva York, digamos, el mensaje fue claro. Siguieron con su tendencia demócrata porque eligieron a la mayoría de los funcionarios electos demócratas y aprobaron la enmienda a la Constitución que protege los derechos civiles de los ciudadanos, que había sido propuesta por el Partido Demócrata. Creo que ha sido una mezcla de estado en estado por la evaluación que no era solamente presidencial, sino también de otras medidas. El país ahora se ha inclinado a unas medidas más conservadoras y le toca a los líderes poner el oído en tierra y escuchar ese mandato que ha dado la población. Ruskin, Gustavo Guzmán, de este lado. Gustavo. He visto con gran recelo que ahora Donald Trump ya tiene el Senado, tiene también posiblemente la Cámara de Diputados, hasta donde tengo el dato. Son 218 la cantidad exacta que tiene que tener para tener el control, pero actualmente el último dato que tengo es que tiene 213 y los demócratas 205. Significando este dato, ¿qué se espera que haga Donald Trump en base a esta victoria contundente en todas las áreas? Mira, el Senado era demócrata y ha cambiado, como bien usted ha dicho, a ser mayoría republicana. En el caso de la Cámara de Representantes, que digamos es el equivalente a la Cámara de Diputados en República Dominicana, tiene 435 miembros y era republicana. Es decir, el intento en estas elecciones de parte del Partido Demócrata era tratar de recuperar la Cámara. Y bueno, el escenario más probable es que los republicanos tengan mayoría en el Senado y la Cámara, lo que les daría un poder sin precedentes porque tendría las 2 cámaras legislativas y la presidencia. Eso le daría a los republicanos el poder controlar tanto la legislatura como el asunto presupuestario y las medidas que quiera implementar el presidente, porque los legisladores serían de su partido. Ahora, Estados Unidos tiene una historia que se ha marcado siempre, que es esa independencia de los poderes del gobierno. No necesariamente porque las cámaras pertenezcan a un partido, son un sello de goma presidencial. Y yo creo que a pesar de que los demócratas estén en la minoría, tendrá que haber un espacio de negociación para esas medidas que el presidente quiera llevar a cabo. Entiendo que el ambiente político, por lo que yo he visto en estos días, no ha sido uno muy volátil y creo que hay conversaciones en curso para buscar tierra en común donde se pueda negociar. Al menos es el sentimiento que yo observo. Ruskin, Luis Encarnación de este lado. Yo quisiera saber su opinión con relación a estas firmas encuestadoras que al principio comenzaron dando como ganadora a Kamala Harris, luego un empate técnico, pero el día de las elecciones todos los resultados estaban muy alejados a la realidad que habían expresado estas firmas encuestadoras que se hicieron eco de todos los medios como también las redes sociales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo, como te he dicho, he tratado de ser lo más objetivo posible en todo este proceso. He participado grandemente en medios de comunicación al respecto. Yo sé que siempre hay una tendencia a uno cargar el dado al lado que uno representa. Yo he tratado de ser cuidadoso con eso.
Las encuestas no estuvieron tan desacertadas como pensamos. De hecho, hubo un momento en la campaña de la vicepresidenta Kamala donde tuvo un pico, que es como que se conoce como el pico de entrada de fuerza. Fue al principio cuando ella entró, hubo un pico de fuerza. Yo creo que había una estrategia del Partido Demócrata de aguantar lo más posible el anuncio de Kamala para que poderla tener en lo más alto posible al final de la contienda. Ya cuando se hace el anuncio que es ella, se hace porque no se podía esperar más. Creo que esa fue parte de la estrategia del Partido Demócrata. Pero recordemos que en Estados Unidos los votos, la presidencia no se elige por el voto popular, sino por los colegios electorales. Y si evaluamos las encuestas de acuerdo al voto popular, están dentro del margen de error del 3 o 4% que muchas encuestas habían predeterminado. Aquí la situación al Partido Demócrata le ocurre en los estados bisagra, donde sí había una proyección de por lo menos ganar 3. Al menos eso era lo que se creía. Al final hemos visto ya hoy con la entrada de Arizona que el Partido Republicano ganó los 7 estados bisagras. Wow. Y eso sí es una sorpresa para las encuestas. En términos del porcentaje, recuerden que el porcentaje que daban de entre un candidato y otro era de un 3 a 4%, con un 3 a 4% de margen de error. Así que si usted calcula eso, sería un 8% de diferencia, lo que es más o menos prudente con el resultado final en términos del voto. Es decir, de la totalidad de votos, no así de la totalidad de los votos por colegios electorales, donde Donald Trump ha alcanzado una ventaja, me parece que de 312, y eso se debe porque ganó los 7 estados bisagras. Bueno, Ruskin, queremos agradecerte pues tu tiempo, la participación. Y ya para cerrar esta mañana de domingo, que me imagino que está muy frío por allá, acláranos una No duda. ha tratado tan mal la temperatura, gracias a Dios. Aclárale una duda pues a nuestra audiencia, a nosotros también. Nos afecta, nos beneficia. ¿Qué impacto tiene este cambio de gobernanza donde se ha hablado tanto de deportaciones y donde quizás ha tenido cierto matiz de aislar o mantener un poquito al lado, por no utilizar un término como discriminar, porque sería injusto, al latino? Mira, yo creo que en el medio de la campaña, con lo polarizada que fue, se dijeron muchas cosas que al final no eran, digamos, el sentimiento real de los gobernantes o de los que aspiraban a gobernar. Y eso yo te puedo dar varios ejemplos. Por ejemplo, yo critiqué mucho en su momento, del lado de la bancada demócrata, esto de poner al otro bando como un lado fascista o compararlo con Hitler y ese tipo de cosas. Como también critiqué del otro lado que se cuestionara la habilidad de un ser humano simplemente por los años de vida. Entonces, yo creo que hubo una polarización que hace de forma natural que la gente tenga ciertos temores, sobre todo en la comunidad latina. Si vemos los datos, la comunidad latina votó en su mayoría por el Partido Republicano, y esa es la realidad. Ahora, con términos de la relación con los países de Latinoamérica, yo creo que eso va a ser de forma individual. El Ejecutivo establecerá cuál será su política exterior para tener relaciones con esos países. Eso es una predeterminación que le da el derecho al ganador bajo los poderes de la Constitución. Y en el caso de República Dominicana, Estados Unidos y República Dominicana están pasando por un momento de una relación muy estable, muy positiva, muy productiva. Y yo no creo que ningún gobernante en Estados Unidos empiece a tomar decisiones mañana unilaterales sin hablar con sus compañeros o sus socios en el exterior y con los gobiernos del exterior. Estados Unidos no es un país que se aísla de la comunidad internacional, todo lo contrario, es muy activa. Y yo no creo que el Ejecutivo tome ninguna decisión que afecte a los ciudadanos de algún país que vivan en su territorio
sin tener conversaciones amigables con sus socios en el exterior. Y en el caso de República Dominicana tenemos una relación muy cordial, muy abierta, muy productiva, de mucho negocio, de mucho entendimiento, y yo creo que eso se va a mantener. No hay una razón por la que pensar de que Estados Unidos va a tener una visión diferente acerca de República Dominicana y la importancia que tiene la comunidad dominicana aquí en Estados Unidos. Así que yo lo que le pido a la gente es paciencia, que esto es el resultado de unas elecciones, no el resultado de la vida, y que yo creo que va a haber espacio de negociación y entendimiento. Muchísimas gracias, Ruskin, por acompañarnos en esta mañana y por estas informaciones que nos arrojan tanta luz aquí a todo el equipo y a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, y desde aquí bendiciones, y es un verdadero placer estar con ustedes. Amén. Bye, bye. Gracias. Bye. Gracias.